¿Sabías que la Guerra de Independencia de los Estados Unidos no se libró solo en tierra? Hubo batallas navales secretas que cambiaron el curso de la historia. Quédate para descubrir 28 datos fascinantes sobre la Guerra de Independencia de los Estados Unidos que podrían sorprenderte. Bienvenidos a Historia y Cultura. Si te apasiona descubrir los detalles fascinantes y menos conocidos de la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para estar al día con nuestro contenido más reciente. Créeme, querrás quedarte con nosotros hasta el final, mientras revelamos la curiosidad más asombrosa sobre la Revolución estadounidense. Dato 1. La Revolución estadounidense no fue solo una guerra de independencia, sino un conflicto mundial. Países como Francia, España y los Países Bajos desempeñaron un papel fundamental al apoyar la causa estadounidense contra Gran Bretaña. Francia brindó un importante apoyo militar y financiero tras la victoria estadounidense en Saratoga, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra. España y los Países Bajos también colaboraron. España atacó posiciones británicas en Florida y el Caribe, mientras que los holandeses proporcionaron préstamos y suministros. Esta participación internacional amplió el alcance de la guerra y ayudó a cambiar el equilibrio de poder. Hecho 2. El motín del té de Boston fue una protesta directa contra la ley del té británica, pero fue solo uno de los muchos actos de desafío que alimentaron el fervor revolucionario en todas las colonias. El 16 de diciembre de 1773, los Hijos de la Libertad, un grupo de colonos estadounidenses, arrojaron 342 cajas de té al puerto de Boston como protesta contra los impuestos sin representación. Este acto audaz aumentó las tensiones y condujo a las leyes intolerables que unieron aún más a las colonias contra el dominio británico y estimularon otros actos de rebelión. Dato 3. La famosa cabalgata de medianoche de Paul Revere alertó sobre el avance británico sobre Lexington y Concord, pero no estaba solo. Otros jinetes, como William Doss y Samuel Prescott, también difundieron la alarma. Paul Revere, William Doss y Samuel Prescott partieron la noche del 18 de abril de 1775 para alertar a la milicia colonial de la llegada de fuerzas británicas. Mientras Revere era capturado, Davis y Prescott continuaron la misión, asegurándose de que la milicia estuviera preparada para las batallas de Lexington y Concord, que marcaron el inicio de la Guerra de la Independencia. Dato 4. El ejército continental enfrentó duros inviernos, especialmente en Valley Forge, donde los soldados soportaron un frío extremo y hambre, poniendo a prueba su resiliencia y compromiso. Durante el invierno de 1777 a 1778, las tropas de George Washington acampadas en Valley Forge sufrieron una grave escasez de alimentos, ropa y refugio. A pesar de estas condiciones, el ejército salió de allí más unido y entrenado, gracias en parte a los esfuerzos del barón von Steuben, un oficial militar prusiano que instruyó a las tropas en técnicas militares europeas. Dato 5. Las mujeres desempeñaron papeles cruciales en la revolución, desde la gestión de granjas hasta el servicio como espías. Figuras como Abigail Adams defendieron los derechos de las mujeres e influyeron en el discurso político. Las mujeres contribuyeron significativamente al esfuerzo bélico manteniendo hogares y empresas, produciendo bienes para el ejército y reuniendo información. Algunas, como Molly Pitcher, participaron directamente en la batalla, mientras que otras, como Abigail Adams, utilizaron su influencia para impulsar cambios sociales y mayores derechos para las mujeres. Hecho 6. La famosa frase "no hay impuestos sin representación" capturó la ira de los colonos por ser grabados por un gobierno en el que no tenían representantes electos. Este lema se convirtió en un grito de guerra contra los impuestos impuestos por los británicos, como la ley del timbre y las leyes Townshend, que se aplicaban sin el consentimiento de las asambleas coloniales. La frase enfatizaba la demanda de representación política y era un principio fundamental que alimentaba el deseo de independencia. Hecho 7. La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, no fue solo un llamado a la separación sino una declaración filosófica sobre los derechos humanos y la gobernanza. Adoptada el 4 de julio de 1776, la declaración articuló las quejas de los colonos contra el rey Jorge III y afirmó el derecho a la autodeterminación,
afirmando que todos los hombres son creados iguales con derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Desde entonces, este documento ha inspirado movimientos democráticos en todo el mundo. Dato 8. La Revolución estadounidense vio el primer uso de tácticas de guerra de guerrillas por parte de la milicia colonial, que resultaron efectivas contra las tropas británicas tradicionalmente organizadas. Los combatientes coloniales, como Francis Marion, conocido como el Zorro del Pantano, utilizaban tácticas de ataque relámpago, emboscadas y conocimiento del terreno local para interrumpir las operaciones británicas. Estos métodos poco convencionales ayudaron a compensar la falta de entrenamiento militar formal y de recursos de los colonos. Dato 9. La batalla de Saratoga fue un punto de inflexión en la guerra, convenciendo a Francia de aliarse formalmente con las colonias estadounidenses, proporcionándoles un apoyo militar y financiero crucial. La victoria estadounidense en Saratoga en 1777 demostró la viabilidad de la causa colonial, lo que llevó a Francia a firmar el Tratado de Alianza en 1778. El apoyo francés incluyó tropas, fuerzas navales y fondos, reforzando significativamente el esfuerzo bélico estadounidense y alterando el equilibrio estratégico. Dato 10. El Tratado de París, firmado en 1783, puso fin oficialmente a la guerra y reconoció la independencia de los Estados Unidos, preparando el escenario para su expansión y desarrollo. El tratado, negociado por los diplomáticos estadounidenses Benjamin Franklin, John Adams y John Jay, estableció las fronteras de Estados Unidos, concedió derechos de pesca en la costa de Terranova y abordó las deudas y los derechos de propiedad. Marcó el comienzo de Estados Unidos como nación soberana en el escenario mundial. Dato 11. El asedio de Yorktown en 1781 puso fin de manera efectiva a los principales combates de la guerra, y la rendición del general Cornwallis marcó una victoria decisiva estadounidense y francesa. Las fuerzas combinadas estadounidenses y francesas, lideradas por el general George Washington y el conde de Rochambeau, sitiaron a los británicos en Yorktown, Virginia. La Marina francesa desempeñó un papel crucial al bloquear los refuerzos británicos. La rendición de Cornwallis el 19 de octubre de 1781 marcó el fin inminente de los esfuerzos británicos por recuperar el control de las colonias. Dato 12. Benjamin Franklin sirvió como un diplomático clave en Francia, utilizando su encanto e ingenio para asegurar el apoyo francés a la causa estadounidense. Los esfuerzos diplomáticos de Franklin fueron decisivos para asegurar la alianza franco-estadounidense y obtener asistencia militar y financiera vital. Su popularidad en Francia y su capacidad para desenvolverse en escenarios políticos complejos contribuyeron significativamente al éxito de la Revolución estadounidense. Dato 13. Los afroamericanos desempeñaron un papel importante en la Revolución. Tanto individuos libres como esclavizados lucharon tanto del lado británico como del estadounidense en busca de libertad y derechos. Miles de afroamericanos sirvieron en el ejército continental y en las fuerzas británicas, motivados por promesas de libertad e igualdad de derechos. Sus contribuciones fueron cruciales en varias batallas, y el final de la guerra dio lugar a movimientos graduales de emancipación en algunos estados del norte. Dato 14. El Congreso Continental fue el órgano de gobierno que coordinó los esfuerzos bélicos de las colonias y finalmente adoptó los artículos de la Confederación, precursores de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso se enfrentó a numerosos desafíos, entre ellos la financiación de la guerra, la gestión de la diplomacia y la unificación de las colonias. Los artículos de la Confederación establecieron una confederación flexible de estados, lo que puso de relieve la necesidad de un gobierno central más fuerte, lo que más tarde conduciría a la redacción de la Constitución. Dato 15. La icónica caricatura política Únete o muere de Benjamin Franklin enfatizó la unidad colonial contra el dominio británico y se utilizó para alentar la cooperación entre las colonias. Publicada por primera vez en 1754, la caricatura mostraba una serpiente segmentada que representaba a las colonias y simbolizaba la necesidad de unidad para sobrevivir. Fue recuperada durante la Revolución para promover la solidaridad y la resistencia contra la opresión británica.
Dato 16. El marqués francés de Lafayette fue un aliado cercano de George Washington y jugó un papel crucial a la hora de conseguir el apoyo francés y participar en batallas clave. El entusiasmo de Lafayette por la causa estadounidense lo llevó a unirse al ejército continental, donde se convirtió en un asesor de confianza de Washington. Sus esfuerzos en Francia ayudaron a conseguir ayuda adicional y su liderazgo en batallas como la de Yorktown fue decisivo para lograr la victoria. Dato 17. La Revolución Americana inspiró a otros países a luchar por la independencia y la democracia, influyendo en las revoluciones de Francia y América Latina. El éxito de la Revolución estadounidense demostró que era posible desafiar y derrocar el régimen colonial y sirvió de modelo para otros movimientos que buscaban la autodeterminación y la gobernabilidad democrática. Sus ideales resonaron en todo el mundo e inspiraron importantes cambios políticos y sociales. Hecho 18. Las milicias coloniales estaban compuestas por voluntarios locales que usaban su conocimiento del terreno para llevar a cabo ataques relámpago efectivos contra las fuerzas británicas. Estas milicias fueron cruciales en las primeras batallas y escaramuzas, ya que aprovecharon su conocimiento de la geografía local para llevar a cabo la guerra de guerrillas. Su participación subrayó el compromiso generalizado con la causa revolucionaria entre los colonos comunes. Dato 19. El panfleto de Thomas Paine, Sentido Común, influyó para convencer a muchos colonos de la necesidad de la independencia y la posibilidad del autogobierno. Publicada en enero de 1776, Sentido Común defendía la independencia con un lenguaje claro y persuasivo, llegando a un amplio público y movilizando a la opinión pública. La obra de Paine sentó las bases ideológicas de la revolución y sus principios de libertad y democracia. Dato 20. Muchas tribus nativas americanas estaban divididas en su apoyo durante la guerra, y algunas se pusieron del lado de los británicos con la esperanza de frenar la expansión colonial en sus territorios. La Revolución estadounidense tuvo un profundo impacto en las comunidades indígenas estadounidenses, muchas de las cuales se vieron atrapadas entre las fuerzas británicas y estadounidenses. Tribus como los Mohawk, los Seneca y los Cherokees se aliaron con los británicos, creyendo que una victoria británica podría proteger mejor sus tierras de la invasión colonial. Otros, como algunos miembros de las tribus Oneida y Tuscarora, apoyaron la causa estadounidense. El resultado de la guerra afectó significativamente las tierras y la soberanía de los indígenas, lo que llevó a una mayor pérdida de territorio en los años de posguerra. Dato 21. John Adams, más tarde el segundo presidente, fue un firme defensor de la independencia y desempeñó un papel crucial en los esfuerzos diplomáticos para asegurar el apoyo internacional. Como miembro destacado del Congreso Continental, John Adams desempeñó un papel decisivo en la redacción de la Declaración de Independencia y formó parte del comité encargado de negociar el Tratado de París. Sus misiones diplomáticas en Europa ayudaron a conseguir alianzas cruciales y apoyo financiero de países como Francia y los Países Bajos, que fueron vitales para sostener el esfuerzo bélico y garantizar la independencia estadounidense. Dato 22. Los hessianos eran mercenarios alemanes contratados por los británicos para luchar contra los colonos estadounidenses, conocidos por su disciplina y destreza militar. Los británicos desplegaron aproximadamente 30.000 soldados hessianos en las colonias estadounidenses, principalmente de los estados alemanes de Hesse-Kassel y Hesse-Hanau. Conocidos por su eficacia en la batalla, los hessianos desempeñaron papeles importantes en varios enfrentamientos clave. Sin embargo, su presencia también reforzó la determinación estadounidense de luchar contra lo que se percibía como opresión extranjera, y algunos hessianos desertaron o se establecieron en Estados Unidos después de la guerra. Dato 23. La victoria estadounidense en la batalla de Trenton fue un ataque sorpresa en la noche de Navidad, que levantó la moral y revitalizó la causa revolucionaria. El 26 de diciembre de 1776, el general George Washington lideró una audaz travesía del gélido río Delaware para lanzar un ataque sorpresa contra la guarnición hessiana en Trenton, Nueva Jersey. Esta victoria inesperada revitalizó al ejército continental y el espíritu revolucionario, demostrando el liderazgo y la perspicacia estratégica de Washington. Dato 24.
los británicos capturaron y mantuvieron la ciudad de Nueva York durante la mayor parte de la guerra, utilizándola como base estratégica para operaciones e inteligencia. Tras su victoria en la batalla de Long Island en 1776, las fuerzas británicas ocuparon la ciudad de Nueva York, que se convirtió en un centro de operaciones militares, actividades pro-británicas y espionaje. La ocupación de la ciudad tuvo importantes repercusiones sociales y económicas, ya que muchos pro-británicos buscaron refugio allí y el ejército continental llevó a cabo diversas actividades de espionaje, incluida la infame red de espionaje de Culper. Dato 25. La Armada Continental se creó durante la guerra, compuesta por barcos pequeños y ágiles que hostigaban las líneas de suministro británicas y realizaban audaces incursiones. La Armada Continental, aunque superada por la poderosa Marina Real Británica, desempeñó un papel vital en la guerra al interrumpir el transporte marítimo británico y capturar valiosos suministros. Los corsarios, buques armados de propiedad privada autorizados por el Congreso, complementaron los esfuerzos de la Armada, capturando cientos de buques británicos y contribuyendo al esfuerzo bélico colonial. Dato 26. La Revolución estadounidense vio el primer uso de submarinos en la guerra, cuando el Turtle intentó colocar explosivos en los barcos británicos en el puerto de Nueva York. El Turtle, inventado por David Bushnell, era un submarino de una sola persona diseñado para colocar explosivos en los barcos enemigos. Aunque sus misiones no tuvieron éxito, representó una innovación tecnológica significativa y marcó el comienzo de la guerra submarina, mostrando el ingenio estadounidense frente a adversidades abrumadoras. Dato 27. George Washington, originalmente un oficial británico durante la Guerra Francesa e India, se convirtió en el líder unificador del ejército continental, simbolizando la resistencia colonial. La experiencia y el liderazgo de Washington fueron fundamentales para unir a las diversas colonias y conducir al ejército continental a la victoria. Su capacidad para inspirar lealtad y perseverancia en condiciones difíciles consolidó su condición de héroe nacional y sentó las bases para su futuro papel como primer presidente de los Estados Unidos. Y ahora, el hecho más sorprendente sobre la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Yankee Doodle fue originalmente una canción británica destinada a burlarse de los soldados estadounidenses, pero fue adoptada por los colonos como un símbolo de desafío y resiliencia. Inicialmente compuesta por soldados británicos para ridiculizar a las desorganizadas tropas coloniales, Yankee Doodle fue adoptada por los estadounidenses como himno patriótico. La evolución de la canción, que pasó de ser una melodía despectiva a un símbolo del orgullo estadounidense, refleja la capacidad de los colonos para convertir la adversidad en fuerza y mantener la moral alta durante la lucha por la independencia. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer 28 hechos asombrosos de la Guerra de Revolución estadounidense. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.